El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En esta ocasión vamos a ver cómo se resuelven las integrales por el método de sustitución. A este método también se le conoce como cambio de variable. Lo primero que vamos a ver es cómo está estructurada una integral de este tipo. Para ello consideremos a la función g de x igual a 2x cúbica menos 4x cuadrada más 3. Vamos a obtener la derivada de esta función, la cual expresaremos como g' de x. La derivada de 2x cúbica es 6x al cuadrado. La derivada de menos 4x cuadrada es menos 8x. Y la derivada de 3 es 0. Entonces, supongamos que a partir de estas dos expresiones construimos una integral con la siguiente estructura. Integral de 2x cúbica menos 4x al cuadrado más 3 por 6x al cuadrado menos 8x de x. Entonces, una parte de esta integral corresponde a g de x y la otra parte corresponde a g' de x. Esta es una primera aproximación para entender cómo está estructurada una integral que se resuelve por sustitución. Podemos decir que una integral que se resuelve por sustitución debe estar compuesta por una expresión y su derivada. Dicho de otra manera, si en una integral observamos que una parte es la derivada de la otra, entonces esa integral se resuelve por el método de sustitución. Consideremos lo anterior en el ámbito de las funciones compuestas. Si tenemos que f de x es igual a x séptima y que g de x es igual a 5x al cuadrado menos 2x, entonces la función f de g de x es una función compuesta y estará dada por 5x al cuadrado menos 2x elevado a la séptima potencia. Es decir, evaluamos la función f de x en la función g de x y obtuvimos la función compuesta f en g de x. Ahora obtengamos la derivada de g de x, a la que llamaremos g' de x. Esto será la derivada de 5x al cuadrado es 10x. La derivada de menos 2x es menos 2. Ahora vamos a construir una integral con la siguiente estructura. Que una parte sea la función compuesta y que otra parte sea la derivada de g de x. Entonces tendríamos la integral de 5x al cuadrado menos 2x elevado a la séptima potencia por 10x menos 2 de x. Entonces aquí tenemos una estructura que está apegada a la definición analítica de las integrales que se resuelven por sustitución, la cual podemos observar en el rectángulo. Y nos dice, si u es igual a g de x, es una función diferenciable cuyo contradominio es un intervalo i y f es continua en ese intervalo i, la integral cuya estructura está constituida por una función compuesta y g' de x se puede escribir en términos de una nueva variable, a la cual llamaremos u. La regla de sustitución en las integrales surgen como consecuencia de las expresiones que resultan de obtener la derivada de una función compuesta
empleando la regla de la cadena. Vamos a tratar de ilustrar la relación entre la regla de la cadena de las derivadas con la regla de sustitución en las integrales. Supongamos que tenemos una expresión a la que le llamamos expresión 1. A esta expresión 1 la derivamos con la regla de la cadena y obtenemos como resultado la expresión a la que le llamamos 2. Ahora integramos la expresión 2 con la regla de sustitución. El resultado que obtendremos será nuevamente la expresión 1. Ejemplifiquemos lo anterior. Sea f de x igual a 5x al cuadrado más 2x. Todo esto elevado a la séptima potencia. Se nos pide obtener la derivada de esa función. Para obtener la derivada necesitamos aplicar la regla de la cadena. Para aplicar la regla de la cadena necesitamos expresar la función en términos de una nueva variable a la que le vamos a llamar u. Por lo tanto, a u le vamos a asignar el valor 5x cuadrada más 2x. Entonces la función en términos de u va a quedar como u a la séptima potencia. Con estos elementos podemos aplicar la regla de la cadena como sigue. La derivada con respecto de x de 5x al cuadrado más 2x elevado a la séptima potencia va a estar dada por la derivada con respecto de u de la función en términos de u, que sería u séptima, multiplicada por la derivada con respecto de x de u, que es 5x al cuadrado más 2x. Si resolvemos esta expresión, tendríamos que la derivada de u séptima es 7u sexta y la derivada de 5x cuadrada más 2x es 10x más 2. Entonces, si a u le regresamos el valor que le asignamos, quedaría 7 multiplicando a 5x al cuadrado más 2x elevado a la sexta potencia multiplicado por 10x más 2, que corresponde a la derivada de la función. Entonces aquí escribiríamos que f' es 7 que multiplica a 5x al cuadrado más 2x elevado a la sexta potencia multiplicado por 10x más 2. Hemos obtenido pues la derivada de la función usando la regla de la cadena. Ahora se nos pide obtener la integral de f'. Entonces tendríamos integral de f' de x va a ser igual a la integral de 7 que multiplica a 5x al cuadrado más 2x elevado a la sexta potencia por 10x más 2 de x. Por la estructura de la integral nos damos cuenta que se tiene que resolver con la regla de sustitución. Para resolver esta integral según la regla de sustitución necesitamos expresar la función en términos de una nueva variable u. De acuerdo a lo que comentamos anteriormente, podemos observar que en esta estructura una parte es la derivada de otra. Por lo tanto, u va a ser igual a 5x al cuadrado más 2x. Y vamos a derivar u con respecto de x. Esto va a ser igual a 10x más 2. Despejando de u, nos quedaría 10x más 2
multiplicado por dx. Con esta información podemos hacer la sustitución de esta integral de la manera siguiente. Tendríamos que dicha integral sería igual a 7 que multiplica a lo que le llamamos u elevado a la sexta potencia. Y esto es la derivada de u. Entonces lo escribimos como du. Si aplicamos las reglas de integración inmediata, esto sería igual a 7 por la integral de u sexta de u. Y esto a su vez va a ser igual a 7 por 1 sobre 6 más 1 de u a la 6 más 1 más la constante. Esto va a ser igual a 7 por 1 séptimo de u séptima más la constante. Este 7 se simplifica con este 7 y nos quedaría solamente u séptima más la constante. Si a u le regresamos el valor inicial, entonces tendríamos que esto se escribe como 5x cuadrada más 2x elevada a la séptima potencia más la constante, el cual es el resultado de la integral. Y si lo comparamos con la función inicial, vemos que coinciden, a excepción de la constante. Entonces hemos mostrado la relación que existe entre la regla de la cadena de las derivadas con la regla de sustitución en las integrales. Lo que vamos a ver a continuación son ejemplos de cómo se aplica la regla de sustitución. La regla de sustitución se aplica a funciones compuestas. Por lo tanto, empezaremos mostrando algunos ejemplos de este tipo de funciones. F de x es igual a la raíz cuadrada de 4x sexta más 5x al cuadrado. Esta es una función compuesta. También podríamos hablar de g de x igual al seno de 3x más 5. Otra función compuesta podría ser h de x igual a 1/2 de x cúbica más 1/4 de x al cuadrado, todo elevado a la novena potencia. También tenemos a f de x igual al logaritmo natural de 7x más 1. Otra función podría ser f de x igual a e elevada a la 8x más 2. Todas estas pues son funciones compuestas. A la hora de aplicar la regla de sustitución en las integrales, la mayoría de las veces el valor de u va a ser lo que está dentro de la raíz o dentro de los paréntesis. Vamos a resolver esta integral. Si observamos la estructura de la integral, nos daremos cuenta que esta parte de la integral es la derivada de esta otra parte. Por lo tanto, a esto le llamaremos u. El valor de u entonces va a ser 9x cúbica más 8. Ahora vamos a derivar u con respecto de x. Esto va a ser igual a 27x al cuadrado. Si despejamos de u, tendríamos 27x al cuadrado de x. Entonces, tenemos los elementos necesarios para hacer la sustitución. Este valor va a ser de u. Esto va a ser igual a la integral de u elevada a la sexta potencia por el valor de du. Esta integral es relativamente sencilla y se resuelve con la fórmula de la potencia. Entonces esto va a ser igual a 1 sobre 6 más 1 de u a la 6 más 1 más la constante. Esto va a ser igual a 1 séptimo de u séptima más la constante. A u le regresamos su valor y esto va a ser igual a 1 séptimo de 9x cúbica más 8, todo elevado a la séptima potencia más la constante. Entonces hemos resuelto
la integral aplicándole la regla de sustitución y su resultado es este. Vamos a resolver esta integral. Necesitamos primero definir u. Para ello vamos a tomar en cuenta que de aquello a lo que le llamemos u se va a obtener la derivada. Entonces, analizando la estructura de esta integral, podemos darnos cuenta que x cúbica es la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Por lo tanto, de donde la derivada sale, a eso le vamos a llamar u. Entonces decimos que u sea igual a x cuarta más 2. Lo que vamos a hacer a continuación es obtener la derivada de u con respecto de x. La derivada de u con respecto de x va a ser igual a 4x cúbica. Si despejamos de u, obtendríamos 4x cúbica de x. Aquí debemos de prestarle atención al número 4, ya que ese número no forma parte de la expresión que se está integrando. Ese número 4 lo podemos cambiar de lugar, lo podemos pasar al miembro izquierdo. Entonces quedaría du sobre 4 es igual a x cúbica de x. Entonces ya tenemos lo necesario para hacer la sustitución. Pero para tener una mejor perspectiva vamos a reacomodar la integral. Esta integral se puede escribir como integral del coseno de x cuarta más 2 x cúbica de x, ya que el orden de los factores no altera el producto. Entonces esto lo podemos escribir como integral del coseno, y en vez de escribir x cuarta más 2, escribimos su valor equivalente, que es u. En vez de escribir x cúbica de x, escribimos su valor equivalente, que es du sobre 4. Esta integral entonces ya está expresada en términos de la nueva variable u, y es una integral relativamente sencilla, la cual podemos escribir como integral de 1/4 del coseno de u de u. ¿De dónde salió el 1/4? El 1/4 salió de aquí. Ahora, esto lo podemos escribir como 1/4 de la integral del coseno de u de u. Esto a su vez es 1/4, y la integral del coseno de u es el seno de u más la constante. Si a u le regresamos su valor, entonces esto quedaría como 1/4 del seno de x cuarta más 2 más la constante, que es el resultado de la integral. Este mismo ejemplo lo vamos a explicar de otra manera. Bien, ya identificamos que x cuarta más 2 es u. Entonces dijimos que se le asigna a u el valor de x cuarta más 2. Enseguida derivamos u con respecto de x, y el resultado es 4x cúbica. Despejamos de u y esto nos va a quedar como 4x cúbica de x. A continuación vamos a reacomodar la integral y nos va a quedar como el coseno de x cuarta más 2 por x cúbica de x. Ahora vamos a hacer que dentro de esta expresión aparezca el número 4 usando artificios matemáticos. Esto lo podemos escribir como la integral del coseno de x cuarta más 2. Y ahora voy a hacer que aparezca aquí un 1 que no altera el valor de la expresión x cúbica de x. La justificación de ese 1 es la propiedad del neutro multiplicativo en los números reales. Entonces, esto lo podemos escribir ahora como la integral del coseno de x cuarta más 2, y el 1 lo puedo escribir como 4/4. ¿Por qué 4/4? Porque me interesa que aparezca el número 4, x cúbica de x.
Esto lo puedo escribir como la integral del coseno de x cuarta más 2. Y el 4 cuartos lo puedo factorizar como un cuarto que multiplica a 4x cúbica de x. El 1 cuarto, como es una constante, lo puedo cambiar de lugar. Entonces me va a quedar 1 cuarto de la integral del coseno de x cuarta más 2 por 4 x cúbica de x. Entonces hemos logrado que aparezca el 4, pero eso implicó la aparición también de 1 cuarto. Esto es válido y ya podemos hacer la sustitución. Entonces nos va a quedar como 1 cuarto que va a multiplicar a la integral del coseno de u de u. Esto va a ser igual a 1 cuarto que multiplica la integral del coseno de u, que es el seno de u, más la constante. Si a u le regresamos su valor, esto va a quedar como 1 cuarto del seno de x cuarta más 2 más la constante, que es el resultado de la integral. Vamos a resolver ahora la integral del coseno de 5x de x. En este caso, u va a ser 5x. La derivada de u con respecto de x va a ser igual a 5. Despejamos de u y nos va a quedar como 5 de x. Si cambiamos de lugar el 5, nos va a quedar entonces du sobre 5 es igual a dx. Entonces podemos sustituir esta integral como la integral del coseno, esto es u, y dx es du sobre 5. Entonces esta integral ya está en términos de la nueva variable u. Por lo tanto, podemos escribir la integral como 1/5 del coseno de u de u. 1/5 lo sacamos por ser una constante y nos va a quedar 1/5 de la integral del coseno de u de u. Esto es igual a 1/5 que va a multiplicar a la integral del coseno de u, que es el seno de u más la constante. Si le aplicamos a u el valor que le corresponde, nos va a quedar 1/5 del seno de 5x más la constante. Y este es el resultado de la integral. Vamos a resolver la integral de la raíz cuadrada de 3x más 4. En este caso, el valor de u es 3x más 4. La derivada de u con respecto de x es igual a 3. Si despejamos de u, nos quedaría 3 de x. Ahora cambiamos de lugar el 3 y nos queda que du sobre 3 es igual a dx. Ya podemos hacer la sustitución. Esta dx la podemos sustituir por du sobre 3 y 3x más 4 lo podemos sustituir por u. Entonces la integral nos quedaría como integral de la raíz cuadrada de u por du sobre 3. Esto equivale a tener la integral de 1/3 de la raíz cuadrada de u de u. Sacamos a la constante y nos quedaría 1/3 por la integral de la raíz cuadrada de u de u. Expresamos la raíz cuadrada en forma de potencia y nos va a quedar u a la 1/2 de u. Si resolvemos la integral aplicándole la fórmula de la potencia, tendremos 1 sobre 1/2 más 1 de u a la 1/2 más 1 más la constante. Esto va a ser igual a 1/3 que multiplica a 1 sobre 3/2 de u a la 3/2 más la constante. Esto es igual a 1/3 que va a multiplicar a 2/3 de u a la 3/2 más la constante. Multiplicando las fracciones tenemos 1 por 2 nos da 2 y 3 por 3 nos da 9. 2/9 de u a la 3/2 más la constante. Expresando este resultado en términos de x tendríamos 2/9
de 3x más 4, que es el valor de u, elevado a la 3 medios, más la constante. Y este es el resultado de la integral. Vamos a resolver esta integral. Observen en la estructura de la integral que x en cierto modo es la derivada de 1 menos 4x al cuadrado. Por lo tanto, u va a ser igual a 1 menos 4x al cuadrado. La derivada de u con respecto de x va a ser igual a menos 8x. Si despejamos de u, entonces tenemos que trasladar a dx al miembro derecho. Y nos va a quedar du es igual a menos 8x dx. Si trasladamos menos 8 al otro miembro, entonces vamos a tener du sobre menos 8 es igual a x de x. Ya tenemos los elementos necesarios para hacer la sustitución. Antes de hacer la sustitución, vamos a reescribir la integral para poder notar bien la sustitución. Esta integral la podemos escribir como 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos 4x al cuadrado. X de x. Entonces podemos hacer ahora la sustitución. Integral de 1 sobre la raíz cuadrada de u. Y en vez de x vamos a escribir du sobre menos 8. Esto lo podemos escribir como la integral de menos 1/8 de 1 sobre u a la 1 medio de u. A su vez, esto lo podemos escribir como menos 1/8, que sería la constante que queda fuera de la integral, multiplicando a u a la menos 1 medio por la ley del inverso con respecto de u. Esto a su vez va a ser igual a menos 1/8. Aplicando la fórmula de la potencia para la integral, tendríamos 1 sobre menos 1 medio más 1 de u a la menos 1 medio más 1 más la constante. Esto va a ser igual a menos 1/8 de 1 sobre 1 medio, que es el resultado de menos 1 medio más 1, de u a la 1 medio más la constante. Esto es igual a menos 1/8 que multiplica a 2 de u a la 1 medio más la constante. Si multiplicamos la fracción menos 1/8 por 2, nos va a dar como resultado menos 1/4 de u a la 1 medio más la constante. Finalmente tenemos que expresar el resultado en términos de x. Por lo tanto, el resultado va a ser menos 1/4 de 1 menos 4x al cuadrado, que es el valor de u a la 1 medio más la constante, y es el resultado de la integral. Por último, vamos a resolver la integral de 1 más x al cuadrado multiplicado por x quinta de x. En este caso, u va a ser lo que está dentro de la raíz cuadrada, que sería 1 más x al cuadrado. La derivada de u con respecto de x es igual a 2x. Si despejamos de u, nos va a quedar 2x de x. Si cambiamos de lugar el 2, nos quedaría du sobre 2 es igual a x de x. En estas condiciones, la sustitución no se puede llevar a cabo. Para ello necesitamos reescribir la integral en una forma tal que aparezcan elementos que puedan ser sustituidos en términos de u. Entonces esta integral la podemos escribir como la integral de la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado y factorizamos x quinta en x cuadrada por x de x. Para que las x cuadradas puedan ser sustituidas en términos de u, tenemos que considerar esta expresión en la que vamos a despejar x al cuadrado. Si de acá despejamos x al cuadrado, entonces nos va a quedar que x al cuadrado es igual a u menos 1. Entonces ya podemos hacer la sustitución. Esta integral entonces nos va a quedar como la integral de la raíz cuadrada de u. Esto nos va a quedar de la manera siguiente. Integral
de la raíz cuadrada y en vez de escribir 1 más x al cuadrado, vamos a escribir el valor equivalente que es u. En vez de x al cuadrado, vamos a escribir u menos 1. Entonces tendríamos u menos 1 por u menos 1. Y en vez de x, escribiríamos du sobre 2. Ya tenemos la integral en términos de u. Lo que vamos a hacer ahora es efectuar las operaciones posibles. Vamos a sacar a un medio, que es una constante, la vamos a poner fuera de la integral. Un medio de la integral, la raíz de u la vamos a expresar como u a la 1 medio y vamos a efectuar el producto de u por u y de u por 1. Y nos va a quedar u cuadrada menos u. Después efectuamos el producto de menos 1 por u y de menos 1 por 1. Y nos va a dar como resultado menos u más 1 de u. Vamos a simplificar la expresión que está dentro del paréntesis y nos va a quedar un medio de la integral de u a la 1 medio de u cuadrada menos 2u más 1 de u. Ahora vamos a efectuar la operación entre u a la 1 medio y lo que está dentro del paréntesis. Entonces, u a la 1 medio por u al cuadrado, según la ley de los exponentes, nos va a quedar como u a la 1 medio más 2. Después, u a la 1 medio por menos 2u, nos va a quedar como menos 2 por u a la 1 medio más 1, que es el exponente invisible que está acá. Ahora vamos a multiplicar u a la 1 medio por 1 y nos va a dar como resultado u a la 1 medio con respecto de u. Si simplificamos las potencias, entonces tendremos que esto es igual a 1 medio de la integral de u a la 5 medios menos 2 por u a la 3 medios más u a la 1 medio. Todo con respecto de u. Por una propiedad de las integrales, vamos a convertir esta integral en 3, una para u a la 5 medios, una para menos 2u a la 3 medios y otra integral para u a la 1 medio. Entonces nos va a quedar esto como 1 medio que va a multiplicar a la integral de u a la 5 medios de u menos la integral de 2u a la 3 medios de u más la integral de u a la 1 medio de u. Vamos a resolver entonces esas integrales. Esto va a ser igual a 1 medio que va a multiplicar a 1 sobre 5 medios más 1 de u a la 5 medios más 1 menos 2 que va a multiplicar a 1 sobre 3 medios más 1 de u a la 3 medios más 1 más 1 sobre 1 medio más 1 de u a la 1 medio más 1 más la constante. Esto va a ser igual a 1 medio que multiplica a 1 sobre 7 medios de u a la 7 medios menos 2 que va a multiplicar a 1 sobre 5 medios de u a la 5 medios más 1 sobre 3 medios de u a la 3 medios más la constante. Esto va a ser igual a 1 medio que multiplica a 2 séptimos de u a la 7 medios menos 2 por 2 quintos de u a la 5 medios más 2 tercios de u a la 3 medios más la constante. Esto va a ser igual a 1 medio que va a multiplicar a 2 séptimos de u a la 7 medios menos 2 por 2 me da 4 quintos de u a la 5 medios más 2 tercios de u a la 3 medios más la constante. Ahora vamos a multiplicar 1 medio por 2 séptimos
y nos va a dar como resultado 2/14 de u a la 7 medios menos 1 medio por menos 4/5 nos va a dar menos 4 décimos de u a la 5 medios. Multiplicando 1 medio por 2 tercios nos va a dar 2 sextos de u a la 3 medios más la constante. Simplificando las fracciones tenemos 1 séptimo de u a la 7 medios menos 2 quintos de u a la 5 medios más 1 tercio de u a la 3 medios más la constante. Como u es igual a 1 más x al cuadrado, entonces podemos expresar este resultado en términos de x y nos va a quedar como 1 séptimo de 1 más x al cuadrado a la 7 medios menos 2 quintos de 1 más x al cuadrado a la 5 medios más 1 tercio de 1 más x al cuadrado a la 3 medios más la constante. Y es el resultado de la integral.